Buen día para todos. Mi nombre es Joanny Sanete López. Les voy a hablar sobre el artículo que se titula como El papel de la educación financiera en la formación de profesionales de la ingeniería. Bueno, ese artículo lo encontré en Scopus con las siguientes palabras claves: importancia y ingeniería financiera. Bueno, sus autores son Fernando Villada, Jesús M. López Lezama y Nicolás Muñoz Galeano. Es un artículo que se publicó desde la Universidad de Antioquia en la Facultad de Ingeniería y por el Departamento de Ingeniería Eléctrica en el año, eh, bueno, ese sí no lo puse, listo, ya les digo el año. Como tal, el artículo se publicó en el año 2017. Bueno, a modo de resumen, en el artículo busca hacer un análisis de la educación financiera y para incluir ese proceso de educación financiera en la formación de los profesionales de la ingeniería. Entonces, inicialmente tenemos pues un contexto como tal de la situación, ¿cierto? Es que es sobre la educación financiera. Entonces, en el artículo mencionaban que, bueno, pues somos personas en sociedad y asimismo en esa sociedad capitalista que estamos, eh, como tal, hay una obligación para que los individuos tomen continuamente decisiones financieras, las cuales pueden ser de de mayor o menor grado y también asimismo puede afectar de manera pues mayor o menor pues a esas proyecciones futuras que tengamos. Bueno, entonces por ejemplo desde niños tenemos que saber dividir como la mesada o el algo que nos daban pues para la escuela o ya cuando estamos en la vida laboral tenemos que saber administrar el salario, las decisiones pues también de un ahorro o también decidimos ese tipo de decisiones en cuanto a los endeudamientos o inversiones. Entonces, básicamente, todo esto requiere pues también de una educación financiera y cada una pues de esas decisiones pues impacta positivamente o negativamente en las metas. Bueno, básicamente la relevancia de la eh, educación financiera se puede hablar sobre estas cinco categorías, por decirlo así, o diferentes factores. Inicialmente hablamos de un endeudamiento creciente por parte pues, de las personas cuando hablamos de créditos y demás. Eh, bueno, entonces en este apartado pues, de endeudamiento hablamos de que, o sea, el endeudamiento ha estado creciendo pues con el tiempo y por lo mismo como ha estado pues creciendo, ha tomado mayor relevancia como tal este tema de educación financiera. Además, también la oferta y la complejidad de elementos financieros ha estado en aumento como tal. Entonces hablamos de que el mercado tiene muchas más propuestas justamente para adaptarse a todas las necesidades de todas las personas. Entonces, como todo ese mercado ha estado subiendo, también esta educación financiera recae, pues, acoge mayor importancia. Bueno, también en cuanto al tema laboral, ha habido un aumento de inestabilidad laboral, ha disminuido la esperanza de vida y han disminuido las coberturas de pensión. Entonces, con todos estos cinco temas, le han puesto casi que una lupa a esta educación financiera porque básicamente todos son como, como diferentes factores que sale pues como esta flechita que es para mejorar el estándar de vida. Entonces, por eso es que la educación financiera se ha vuelto pues un tema para tocar en la mesa. Bueno, de acuerdo pues también con eso, hablamos de la importancia que tiene la educación financiera y con esa tenemos una frase que es como mayor diversificación, mayor importancia. Bueno,
Básicamente su importancia podemos categorizarla en estas cinco partes que igual pues se queda pequeño para todas las ramas que puede tener como esta educación financiera. Entonces, inicialmente hablamos de la cultura de ahorro e inversión. Entonces, si tenemos una educación financiera impartida desde los colegios, vamos a crear también para nuestra vida personal esa cultura de ahorro e invertir dinero para X o Y cosa. Bueno, hablamos también de mejorar ingresos en edad de retiro. Entonces, si hacemos una proyección desde que empezamos nuestra vida laboral, desde que empezamos en nuestro primer trabajo y nos proyectamos pues a futuro, es mucho más fácil, no mucho más fácil, sino que va a ser mucho mejor los ingresos pues cuando ya nos tengamos que retirar. Bueno, educación y salud. Bueno, en esta parte, pues de acuerdo también a los otros, a las otras ramas que hablábamos en el primer punto del contexto, en cuanto al endeudamiento y, y otras inversiones, pues se ven como afectadas la rama de educación y salud. Entonces, el hecho de que tengamos más deudas, que tengamos más créditos, va a ser mucho más difícil pensar como otra inversión para educación y otra inversión para la salud. Hablamos también de una planeación tributaria, entonces si tenemos una buena base de educación financiera, esto nos va a favorecer muchísimo en toda esta planeación tributaria porque es algo que está presente pues para todas las personas pues dependiendo del estado pues o lugar en el que estemos. Pero, por ejemplo, si tenemos algún emprendimiento, alguna empresa en crecimiento, que tenemos que declarar renta y diferentes impuestos, es muy importante eh, la educación financiera en este punto, porque si conocemos todas las ramas que pueden haber en, ya en esta otra cara de la moneda, cuando tenemos que pagar impuestos, nos puede ayudar mucho y pues también ayudar económicamente. Bueno, y por último, pues hablamos de las metas personales. Si tenemos una buena planeación financiera, asimismo podemos proyectarnos a futuro con una vivienda propia, un viaje que queramos hacer o que queramos emprender en una, pues sí, en un negocio, en una empresa y demás. Bueno, y en el artículo también habla de unos efectos que tienen pues como el hecho de no tener como esa educación financiera. Entonces, en el artículo había una tabla, que era una investigación que se había hecho en diferentes lugares y también diferentes tiempos, que era en cuanto a los efectos que tenía la educación financiera. Entonces, básicamente se resumía en algo y era sobre el ahorro y la riqueza. Entonces, por ejemplo, eh, en cuanto a efectos a largo plazo de la educación financiera en las escuelas, tenían unos resultados y unas observaciones que era que básicamente la tasa de ahorro o riqueza pues de personas que asistían a escuelas donde les enseñaban sobre programas de educación financiera era mucho mayor a otras personas que no habían participado de estos programas. Y asimismo en el mundo laboral, las personas que, o sea, que las personas que habían estudiado o recibido alguna información sobre la educación financiera tenían más probabilidad de estar en un programa de ahorro para complementarlo pues a su jubilación y demás. Entonces, de cierta manera, esos efectos pues sí nos habla de la realidad como tal en la que vivimos. Esa parte me pareció pues muy interesante en el artículo porque también había información sobre los países que dictaban clases o donde impartían pues educación financiera en las escuelas.
y era, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Escocia, Inglaterra, Brasil, España y Colombia. Me llamó mucho la atención que estuviera Colombia allí y sobre todo porque Colombia estaba, bueno, en el 2014 por parte del Ministerio de Educación se creó, bueno, con apoyo también de la Asociación Bancaria, desarrollaron un plan para promover la educación financiera desde las escuelas. Me pareció muy particular porque básicamente, o sea, ya hace 10 años en que estaba ese proyecto pues como en camino y me parece pues como, o sea, por ejemplo, a mí no me tocó de que en mi escuela impartieran clases de educación financiera, no, entonces también me pongo a pensar, eh, pues como todo ese recorrido que tienen que hacer para poder estandarizar algo y que se establezca en todas las escuelas, sin importar que sea pública o privada. Y por ejemplo, mi escuela era pública, entonces me pongo a pensar, bueno, ¿será que eso lo impartieron solo para, para escuelas privadas? Porque también para nada es mentiras que esa diferencia sí es muy grande y todo esto pues también en los sistemas de salud, no es lo mismo una salud pública, una privada o en los sistemas de pensión, entonces me pareció muy interesante ese punto. Bueno, en el artículo también hablan sobre la ingeniería económica, que básicamente es el conjunto de técnicas matemáticas para tomar decisiones económicas en diferentes aspectos, en cuanto a lo industrial, lo comercial y o de servicios. Bueno, en esta parte de la ingeniería económica se hace una relación con la educación financiera, ya que el conocer todas esas técnicas nos va a ayudar para, bueno, nos va a ayudar para, para el éxito en la planeación financiera y también la ingeniería económica es como ese punto de partida para la educación financiera, ¿cierto? Entonces, hay también unos pilares para lograr el éxito en la planeación financiera, que básicamente es como esa base para poder tener una educación financiera. Entonces, bueno, esta planeación consiste, se puede resumir como en estos 5 punticos, con con el tiempo, eh, el interés compuesto, conciencia de la inflación, optimización tributaria y manejo de endeudamiento. Entonces, todas estas ramas, el hecho de que sepamos sobre ellas y sepamos como, bueno, a qué se refiere con la inflación, qué es el manejo de endeudamiento, el interés compuesto. Entonces, el interés compuesto cuando hacemos un crédito, cuando hacemos una inversión, cuando hacemos un ahorro, entender todo esto nos ayuda pues a tener un éxito en la planeación financiera. Entonces hablábamos, bueno, en el artículo se hablaba de que todos estos pilares es justamente unos pasos para lograr un éxito en esa planeación financiera. Bueno, y por último, tenemos ya a modo de conclusiones, eh, que básicamente el artículo hablaba sobre, bueno, recalcaba mucho que las finanzas personales sí son muy importantes porque de cierta manera en todo este mundo moderno el Estado ha estado como descargando algunas responsabilidades a los ciudadanos. Entonces con esto nos referimos al tema de la pensión, al tema de la salud, al tema de la educación. Entonces, por ejemplo, ya habían más personas, pues debido a la crisis en el sistema de pensión, que en vez de un sistema público es que escogían un sistema privado, lo mismo en la salud, porque sabemos que también todo lo público es mucho más complejo y difícil pues de manejar, ¿cierto? Entonces, en la conclusión hablaba de que eso, de que ya había un aumento más de responsabilidades para los
para los ciudadanos, entonces que el saber y el conocer sobre finanzas personales iba a ser un punto muy a favor para todas estas nuevas responsabilidades. Bueno, y también se hablaba de que había un número creciente de productos eh, desde el mercado financiero. Entonces, como cada vez vamos creciendo más en cuanto pues, sí, a diferentes productos, que, que esta educación financiera se hace mucho más importante por esta misma razón, porque todo va cambiando, todo va creciendo, cada vez hay muchas más posibilidades. Entonces, de cierta manera, eso nos obliga a poder entender, bueno, nos obliga a estudiar para poder entender el cómo diferenciar los productos que nos ofrezcan, sean pues de todo, sea un producto o un servicio. Entonces, comprender como tal las rentabilidades o riesgos también que puede traer nuestras decisiones financieras a nuestra vida actual y a nuestro futuro. Bueno, entonces básicamente esto era lo que se hablaba pues en el artículo. eh, y bueno, a modo personal, eh, me parece muy acertada pues como la postura pues de esas personas que escribieron el artículo, porque todas esas ramificaciones pues, que dice acá, todo va como asociado. El tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la pensión, todo va pues como muy asociado al hecho de que tenemos que tener una mejor educación financiera. Y básicamente, si eso fuera algo que se impartiera desde las escuelas, fuera también mucho más fácil eh, los temas, por ejemplo, de pues en el campo laboral de, de un país. O sea, si nosotros tuviéramos un nivel alto en educación financiera, no habría tanta pobreza o tanta inestabilidad laboral y tantas personas pues desempleadas. Entonces creo que varios temas de las que, por ejemplo, Colombia está pues como muy por debajo como de lo mínimo, se podrían solucionar desde todo este tema de la educación financiera. Y bueno, quedo también muy interesada, con mucha curiosidad de poder entender ya más a fondo cada uno de estas ramificaciones, por ejemplo, en la planeación financiera, para poderlo aplicar pues también como a mi vida diaria. Bueno, espero que hayan entendido la explicación y que si les gusta se lean pues también como el artículo para que puedan ampliar también la información. Muchas gracias por la información, por la atención prestada.